Y por último, dentro de la asignatura de entrenamiento deportivo, vamos a ver en el tema 4 cómo es la estructuración de este entrenamiento. Es decir, cómo vamos a sistematizar el entrenamiento para conseguir los objetivos que nos hemos marcado dentro de nuestra planificación. ¿Y qué aspectos debemos de considerar a la hora de planificar un entrenamiento? Bueno, debemos de tener en cuenta que la planificación del entrenamiento es un método previsivo y sistemático de estructuración de ese proceso de entrenamiento que evidentemente va a ser a medio o a largo plazo y va a estar enfocado a alcanzar un objetivo de entrenamiento. Nosotros nos marcaremos un objetivo y es hacia donde queremos ir. Si no tenemos bien fijado ese objetivo, pues evidentemente no tendremos esa evidencia de hacia dónde queremos que nuestro deportista llegue. ¿Qué características va a tener esa planificación del entrenamiento? Pues mirad, por un lado, tendrá una constante adaptación a la realidad del entrenamiento y de la competición. Es decir, nosotros nos vamos a ir marcando cómo vamos a ir trabajando y cómo queremos que nuestro deportista vaya evolucionando. Y en función de cómo vaya asimilando esas cargas, esa planificación se irá adaptando un poco a la realidad concreta que nos esté demostrando el deportista. Además, hay que tener en cuenta que se va a estructurar en una serie de fases. Evidentemente, las cargas de entrenamiento no van a ser de tipo lineales, sino que vamos a ir marcándonos esos objetivos a corto plazo que nos van a llevar a que consigamos los objetivos a medio y largo plazo que nos hemos marcado. También permite la posibilidad de periodizaciones temporales. En función de los picos de forma que queramos que alcance el deportista a lo largo de una temporada, pues lo estableceremos en diversos periodos y esos periodos constarán de una serie de subperiodos que nos lleven a conseguir objetivos. Y por último, utiliza el biorritmo y las curvas del rendimiento biológico del deportista. Por nuestra experiencia y por nuestro conocimiento, tenemos claro que el rendimiento del deportista va a ir haciendo una serie de curvas donde en unos momentos dados estará en la parte alta de la curva y en otros momentos dados estará en la parte baja. Nosotros tenemos que saber qué tipos de cargas tenemos que aplicar en cada momento para conseguir que el rendimiento del deportista pues vaya en aumento de forma constante. ¿Y en base a qué vamos a hacer esa planificación? Pues mirad, por un lado, la institución donde se encuentra el equipo o deportista, ¿vale? Yo no puedo pretender realizar o conseguir unos determinados objetivos que no correspondan al nivel del club o de las instalaciones con las que cuento, ¿vale? Depende de las instalaciones, de los objetivos, del tipo de institución. No es lo mismo que yo esté, os pongo el ejemplo de un equipo de fútbol, no es lo mismo que yo esté en un equipo de fútbol cuyo objetivo fundamental sea el de formar personas, el de la diversión, el de la convivencia, que un equipo de fútbol que esté orientado desde el punto de vista del alto rendimiento, de conseguir jugadores, de intentar llegar a la máxima categoría. No, el objetivo final no será el mismo. Y yo tengo que adecuarme mi planificación a esa institución donde yo estoy trabajando. También otra cuestión importante a la hora de la planificación será el nivel del sujeto en su construcción a largo plazo. Es decir, no será lo mismo que yo tenga un deportista al que pretendo que mejorar a nivel condicional y de rendimiento deportivo, que está en unos primeros estadios de formación, en un nivel inicial, si es un deportista con años ya de entrenamiento, donde ya tiene un nivel consolidado, o si estamos hablando de un deportista que pertenece al ámbito del alto rendimiento deportivo. En función de esos estadios de formación que tenga el sujeto, pues yo tendré que planificar de una forma u otra. Y por otro lado tenemos los objetivos de la temporada. Hay que tener en cuenta que las características de los sujetos para poder aplicar las planificaciones colectivas pues van a depender fundamentalmente del grupo que entrena junto y que busca objetivos personales. Lo que hace es que se individualice el trabajo dentro de esa colectividad. Evidentemente, si hablamos de deportes colectivos, el rendimiento del grupo va a ser la suma de las individualidades de ese grupo.
nosotros debemos de intentar buscar al máximo esa individualización, como ya vimos en el primer tema cuando estuvimos hablando de los principios del entrenamiento. Os recuerdo que había un principio que era el de la individualización y que cuando nosotros planificamos el entrenamiento, ese principio también debe constar dentro del mismo. Por otro lado, cada periodo o ciclo de entrenamiento, a su vez, lo vamos a subdividir en varios mesociclos. Estos mesociclos van a tener una duración de unas 3 a 4 semanas. Hay unos autores que lo pueden prolongar alguna semana más. Y a su vez se van a subdividir en microciclos de una duración también aproximada de una semana. Si seguimos bajando en cuanto a unidades de trabajo, esos microciclos se van a dividir en ciclos diarios que pueden constar de una sesión, que es lo más habitual, pero también podemos entrenar varias sesiones en un mismo día. Con respecto a la periodización, es evidente que va a estar en función de la frecuencia de las competiciones que los planes generales establecen. ¿De qué va a depender eso? Pues fundamentalmente del tipo del deporte al que estamos aludiendo. Por ejemplo, periodización con una cima supone que el periodo de máximo rendimiento competitivo va a ser durante 3 a 10 semanas al año. Acordaos que os dije que el punto óptimo de forma no se puede mantener durante mucho tiempo. El deportista solamente puede estar un tiempo dentro de ese estado óptimo de forma y durante el año tendrá que perderlo en determinadas ocasiones. Bien, pues ¿en qué tipo de deportes utilizaremos la periodización con una cima? Fundamentalmente en los deportes individuales, donde tienen a lo mejor una competición importante a lo largo del año. Imaginaros un atleta en los Juegos Olímpicos. Pues toda la preparación de ese año o incluso de años anteriores va a ir enfocado a rendir al máximo en esa competición que son los Juegos Olímpicos. Luego tenemos la periodización con 2 o más cimas. Este tipo de periodización, donde buscamos puntos concretos de forma a lo largo de todo el ciclo o del año, se utiliza en algunos deportes individuales, principalmente deportes de mayor nivel y por los deportes de adversario. Imaginaos un tenista que sus picos máximos de forma pues los quiere coger en Roland Garros, en el US Open, en Wimbledon. Entonces tiene varias cimas de picos de forma a lo largo del año. Y por último tenemos la periodización con un bloque competitivo de varios meses. Evidentemente este tipo de periodización es la que se aproxima a deportes de equipo, es decir, como por ejemplo el fútbol, donde cada semana tenemos que intentar rendir al máximo para conseguir los objetivos de la temporada.